Siempre estuvo en nuestro país la discusión alrededor del cannabis, bastante estigmatizada por algunos sectores, bastante defendida por algunos otros, principalmente en el uso medicinal. Hoy lo que sucedió fue que se conoció la reglamentación por parte del gobierno nacional y también ya venían varias semanas discutiendo esto de forma casi unánime. Bueno, después se votó de forma unánime en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, también abre, mejor dicho, una puerta para aquellas personas que realmente lo necesitan, principalmente aquellas personas que les puede aliviar algún tipo de dolor que vienen sintiendo y que estaban totalmente empujadas al mercado negro, ¿no, Nicolás? Sí, exactamente. El gobierno, bueno, primero, brevemente, a nivel brevísimo de contexto histórico, desde el 84 para acá, vos podías ir preso hasta hace no muchos años por un porro, y te agarraban en la calle y terminabas con proello en una granja de rehabilitación. Hoy puede seguir ocurriendo, sí, pero ya casi hay casos, obviamente no lo vamos a negar, pero es poco probable. Ayer, a la noche, a última hora, en el boletín oficial se publicó el decreto 880 firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, 12 horas antes de que se tratara la legislatura porteña, ha avisado hacía un montón, en el cual se regula una ley aprobada en el año 2017 que a su vez modificaba la vieja ley 23737 de estupefacientes de la década del 80, en la cual se permitía empezar a estudiar en el 2017 las distintas aplicaciones del cannabis de forma medicinal, y ahora directamente con los estudios hechos se reglamentó y se puso en los organismos que intervengan. Están el INTA, el CONICET, y obviamente todas las farmacéuticas que quieran sumarse, intervenir, los sindicatos que no puedan aprovisionarse. En Argentina, recordemos que en Jujuy hay una gran plantación en terrenos fiscales controlados por la provincia, por el gobierno provincial. Pueden los sindicatos, las obras sociales sindicales, importar el aceite, y en la mayoría de los casos quienes no puedan acceder o quienes no tengan la posibilidad de cobertura o tengan la posibilidad de hacer autocultivo, se les permite el autocultivo siempre y cuando se registren en un registro de autocultivo, obviamente con fines medicinales. Va a haber un registro, vamos a aclarar esto también para que la gente sepa. Va a haber un registro especial para aquellas personas que necesiten realmente para el uso medicinal, poder pedir una autorización, que figuren en este registro y de ahí más tener el autocultivo. Sí, el aceite es carísimo. No recuerdo los precios de hoy, pero hace 2 años 4.000 pesos salía un frasquito de aceite de cannabis, con lo cual el autocultivo es sagrado, y hay un montón de fundaciones y ONG que siguen empujando para la despenalización del uso recreativo del cannabis también, pero que también empezaron a dar talleres de cómo elaborar aceite a personas que no tenían los recursos para pagar 4.000 pesos un frasco, teniendo chicos con algunos problemas, que está probado que el aceite de cannabis realmente mejora o elimina directamente los síntomas. Ahora, a nivel mundial, ¿cómo funciona esto? Y como pasa generalmente en casi todas las cuestiones que tienen que ver con el progreso de la humanidad. Todo el primer mundo tiene prácticamente regulado la venta del cannabis medicinal, con fines medicinales. Algunos países con mayores restricciones, otros con menos restricciones. Por ejemplo, en el Reino Unido hay restricción de venta solamente para 6 tipos de enfermedades y hay que tener la prescripción médica y solamente se vende en farmacia. En Estados Unidos, que es el país pionero, el que empujó a la prohibición de la marihuana hace muchos años, bueno, hoy de los 50 estados de Estados Unidos, en 30 está permitido el autocultivo con fines medicinales. Canadá tiene la legislación más avanzada junto con Uruguay en el mundo. Desde el 2001 se puede, con fines hasta recreativos, en Canadá. Es importante el dato de Canadá, ahora lo vamos a ver con Facundo también, porque hay muchos inversores canadienses que buscan alternativas alrededor del mundo. Después vamos a ir a ver el negocio. Y hay casos paradigmáticos, como el caso, ya mencioné a todo el primer mundo, Europa, Israel, y hay casos paradigmáticos como el de Tailandia, donde puedes ir preso de por vida por tráfico, pero la venta de aceite de cannabis o de cannabis con fines terapéuticos está permitida. Vamos a ver entonces cómo avanza esto y también si abre la discusión, ¿no? Para que se dé también de forma recreativa como muchos países del mundo. Detrás de todo esto la gran pregunta es, ¿Gobierno nacional y legislatura se pusieron de acuerdo, Gise? Viste, Diana, sorprendió, pero ¿sabés qué me dicen? Que fue una feliz coincidencia.
A ver, claro, bueno, es una coincidencia con algunas suspicacias. La realidad es la siguiente, el gobierno, el 15 de julio, el ministro de Salud, Ginés González García, y su secretaria, Carla Bisiotti, presentaron de manera privada esta nueva reglamentación, que finalmente se publicó en el boletín oficial anoche, o a primeras horas del día de hoy. Se la presentaron de forma privada a todos los que están involucrados en el sector, pacientes, activistas, militantes, médicos, empresarios, la misma. Ahora, sale anoche, no se esperaba, justo cuando la legislatura porteña tenía pedido el tratamiento desde hace 14 días para tratarla hoy. En la legislatura porteña hubo algunos comentarios así medio suspicaces diciendo, bueno, a lo mejor se apuraron, porque la tenían 4 meses, estuvieron sin sacarla, se apuraron para que no quedar últimos, digamos, y que no sea la legislatura porteña la que salga primero. Igual hay que destacar que en la legislatura se votó por unanimidad un proyecto, o sea, un dictamen de comisión basado en proyectos del diputado de la UCR Revolución, Leandro Galperín, y de la legisladora del Frente de Todos, María Rosa Muiño. O sea que eso también está bueno, se trabajó durante 2 meses para llegar a estos acuerdos y finalmente por unanimidad, incluida la izquierda, se votó el proyecto que terminó también la legislatura adhiriendo a la ley nacional, no el proyecto propio más la adhesión a la ley nacional. Principalmente porque durante muchísimos años quienes han estudiado, ¿no? Toda esta circunstancia y esta necesidad del uso medicinal del cannabis vienen presentando pruebas al respecto y se vienen realizando entonces avances sobre esta situación. Recién cuando Nicolás mencionaba la parte mundial, alrededor del mundo incluso se usa el cannabis y alguna de las sustancias de esa planta para el uso cosmético, lo cual también abre más puertas a nivel comercial en ese sentido, porque esto abre una ventana de negocio, Facundo. Sin lugar a dudas. Coca-Cola, la cervecería Corona, Marlboro, son solo algunas de las grandes marcas del mundo que ya pusieron unas fichas en el negocio del cannabis y muchas de ellas asociadas a un país que vos mencionaste, Canadá. Canadá, que está a la vanguardia de este negocio. Hay muchos fondos de inversión y muchas empresas vinculadas al sector que obviamente sellan alianzas con marcas reconocidas a nivel global, como estas que mencioné de Estados Unidos y de México, para avanzar en un negocio que es multimillonario, eso nadie lo duda, porque no solamente tiene que ver con lo medicinal, sino, como bien decías, todo lo que tiene que ver con la belleza, la industria de la cosmética y también las bebidas, que no es menor, un gran negocio también, y eso puede tener repercusiones también en la Argentina de ahora en más. ¿Por qué? ¿En la Argentina a nivel negocio o también a nivel empleo? A nivel negocio y empleo, las dos cosas. Sobre todo inversiones, algo que la Argentina necesita y mucho. Se necesitan inversiones muy importantes para desarrollar esta industria. Uruguay, acá al lado, para tener como ejemplo, lo hizo desde el 2013, recibe decenas de millones de dólares en inversiones para desarrollar solo 600 hectáreas de plantación a cielo abierto que generan más o menos 10 puestos de trabajo por hectárea. Es decir, de forma directa, solo en las plantaciones en Uruguay se han generado por lo menos 6.000 puestos de trabajo y el país, que ya es exportador además, tiene aproximadamente 100 millones de dólares en stock de producción para exportar si hiciese falta. O sea, algún país en realidad estaría necesitando este producto. Hoy, o en realidad previo a la pandemia, en datos oficiales de Uruguay hablaban de que tenía 100 millones de dólares de productos en stock. Imagínense para la Argentina lo que puede llegar a significar. La cámara, de hecho, que existe en la Argentina, que agrupa a los industriales que están en este sector, calculan que en 10 años podría llegar a los 1.000 millones de dólares anuales. Y es un número muy importante. Vos te preguntarás, ¿es mucho o es poco? Es mucho poco. Me lo enseñaste vos a apretar eso. Bueno, y es mucho dinero. Por ejemplo, se hablaba mucho del tema de los cerdos en la Argentina en los últimos meses, de las fábricas chinas y demás. Si realmente se desarrolla un negocio de 1.000 millones de dólares por año para la Argentina, sería mucho más que lo que hoy exporta toda la industria porcina. O sea, es un dato muy interesante para tener en cuenta para los próximos años. Leandro Galperín es legislador porteño UCR Revolución. Legislador, bueno, buenas noches. ¿Lo tengo o lo perdí? ¿Usted me escucha? Los escucho y los veo perfecto. Perfecto, buenas noches. Gracias por atendernos.
Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Por favor, en un principio, hacer una observación más que nada política por el proyecto que usted presentó, que trabajó en conjunto con el Frente de Todos. O sea, se trabajan cuestiones en conjunto. Sí, y se logran. Hubo un proceso. Claro, es que me parece que parte de lo que pasó hoy en la legislatura es que pudimos dar el ejemplo que nos podemos poner de acuerdo en temas importantes partiendo de diferencias, que si coincidimos en qué es lo importante debieran facilitar los acuerdos. El trabajo fue largo, fue duradero, por supuesto para llegar a un acuerdo hay que ceder. El proyecto de la diputada Muñoz solamente contemplaba adherir a la ley nacional. Nuestro proyecto contemplaba una regulación local. Creemos que la ciudad, en el ejercicio de su autonomía, tiene que tener su propia política para con el cannabis. En este caso es coincidente con la nacional, porque hoy el presidente por decreto asemejó prácticamente con iguales funciones a la nación con la ley que la ciudad aprobó horas más tarde, y además esa ley en la ciudad fue por unanimidad. Hicimos, creo yo, una buena ley que amplía derechos, que tiene claro que la prioridad es la protección del derecho a la salud, que protege a los cultivadores, derribamos muchos mitos para eso, y la ciencia es importante. Y bueno, hoy avanzamos un paso pequeño, pero un paso importante para muchísimas familias en la ciudad. Alperín, ya que usted habla de la similitud que se dio entre Nación y el proyecto que la reglamentación que tenía trabajada en la legislatura porteña, ¿fue una mera coincidencia? ¿Usted qué cree? No creo en las coincidencias. Hoy escribí temprano en Twitter, pero ¿sabe qué? Por otra parte lo vi con alegría. Yo creo que el gobierno nacional no quería quedar como más conservador que el gobierno de la ciudad. Pero en vez de intentar que esta ley no salga, intentaron hacer un decreto parecido, o sea, elevamos la vara, todos intentamos ser mejores, y en todo caso, si hay alguna disputa, es por quién garantiza mejor el derecho a la salud. Vaya si eso sería un cambio en la política, ¿no? Ojalá las disputas son por quienes garanticemos de la mejor manera posible que la ciudadanía pueda ejercer los derechos que las leyes dicen que tienen. Para que le quede claro a la gente, ¿qué se permite ahora y qué sigue prohibido? Bueno, lo que se permite en realidad es lo que la ley ya permitía. Lo que se hizo fue regular para garantizar. El Estado de la ciudad ahora se pone en el rol de garante del ejercicio de ese derecho, y para eso habilita algunas alternativas. ¿Cuál es el derecho? El derecho a la utilización del cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos. El resto de los usos que el cannabis pueda tener, ya sea los industriales o cualquier otro uso no medicinal, todavía se encuentran incorporados dentro de lo que es la ley de drogas. Por lo tanto, la amenaza para los usuarios con cualquier destino que no sea el autorizado por la ley nacional puede terminar en una causa penal, y todavía termina en la actualidad. En la ciudad lo que hicimos es regular ese derecho, garantizándolo, como le comentaba antes, y por otra parte autorizando el autocultivo, que es la fuente principal de criminalización de las familias, que por otra parte las empuja a la clandestinidad, y que al mismo tiempo, si el Estado lo regula, puede colaborar con que mejoren la medicina que necesitan cultivándola en su casa, y a su vez el dispendio de los recursos del sistema de justicia y policial para perseguir a cultivadores de su propia medicina, lo cual pareciera ser un contrasentido, ¿no? Nico. ¿Cómo le va, Alperín? Hola. Hay un antecedente histórico en California, que fue el primer estado, uno de los primeros estados en regularlo, en Estados Unidos, que empezaron a aparecer distintas formas de obtener recetas para consumo recreativo. ¿Acá hay alguna forma de regularlo y evitarlo? Por ejemplo, como se intenta evitar el uso recreativo de las pastillas psiquiátricas pidiendo doble receta, etcétera, etcétera. ¿Está contemplado? Lo que usted dice es un delito. Sí. No, o sea, si un profesional da una receta con un medicamento sin autorización, tiene que tener la misma persecución que cualquier otro delito en el marco del sistema penal. Esta es una ley que tiene una mirada en favor del derecho a la salud. Desde esa perspectiva está construida, y desde esa perspectiva son
las políticas públicas que de ella emanan. Las políticas de prevención del delito o de persecución de quienes no se inspiran en la norma no corresponden a esta ley. Giselle. Sí, ¿qué tal, diputado? A ver, para que se entienda, si por ejemplo yo quiero autocultivar una planta porque tengo una hernia de disco y me duele la columna, ¿puedo ser penalizada si tengo la planta en mi casa, totales con fines terapéuticos? ¿O qué necesito? No alcanza con que usted considere que la planta le puede hacer bien, ¿no? Por eso la autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Salud, que a través de convenios, entre otros con la ANMAT, con el CONICET, con el registro que tiene el Gobierno Nacional, pero fundamentalmente con la articulación a través de los programas, de los profesionales, de la medicina, que son quienes recetan a los pacientes, inscribirán o no según las patologías que tengan y la receta que la tienen que tener indefectiblemente, por lo menos en esta primera etapa. Si no pasa eso, ¿se sigue penalizando a la persona que tiene la planta? No, si no pasa eso, la persona no estaría bajo la protección del Estado. Lo que hoy ocurre es que muchas personas que cultivan medicinalmente, como no están registradas, tienen en el inicio de la causa penal y una vez que demuestran judicialmente que el uso era medicinal, quedan sobreseídos. Pero mientras tanto hay todo un sistema por eso funcionando, digo, ¿no? Pero si no, claro, si es recreativo, que puede ser penalizado, digamos. Ahí eso... Lo que es uso recreativo o industrial o cualquier otro uso que no sea medicinal, paliativo o terapéutico, sigue estando dentro de las prescripciones de la ley penal. Facu. Sí, legislador. Y pensando para aquellos que no pueden o no quieren hacer el autocultivo, pero tienen que recurrir obviamente a esta medicina. ¿Hay dentro de la ley, está contemplado que no haya abuso por parte de los fabricantes o las industrias en cuanto a precios, por ejemplo? Bueno, por eso es el cambio, me parece, más importante en relación a la regulación nacional. El Estado no se convierte simplemente en una institución que autoriza el acceso y arreglate como puedas. El Estado se convierte en garante de que vos vas a tener la medicina que necesitas. Eso implica que por lo menos los efectores del sistema de salud pública tienen que funcionar solidariamente con quienes la necesitan, pero por otra parte el Estado de la ciudad queda obligado a generar los convenios y las autorizaciones necesarias ante el Gobierno Nacional o las autoridades de aplicación de la ley nacional, que en este caso es el Ministerio de Salud. O sea, el usuario que por prescripción médica requiera el cannabis medicinal ya no tendrá que ir a buscar qué ventanilla es. Podrá ir al gobierno de la ciudad, quien tendrá que tramitar todos los permisos y autorizaciones según la prescripción médica siempre, por supuesto. Última pregunta, Nico. Sí, Alperín, la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué tan lejos está la Argentina de tener una legislación en materia de cannabis que permita el uso recreativo regulado? Evidentemente mucho más cerca, ¿no? El mensaje que la legislatura dio hoy es contundente y que ya lo viene dando en otras ocasiones en relación a pronunciamientos sobre la marihuana. Yo creo que los prejuicios que derribamos para lograr la sanción de esta ley también incluye mucho de los prejuicios que tiene el uso de la marihuana. Pero también entiendo que haya gente que no está convencida. El debate que tenemos que dar es en el Congreso Nacional. Estamos preparados porque no se trata de si hace bien o hace mal. De lo que se trata es si el Estado tiene autorización o no para imponernos modelos de vida, para imponernos una moral y para amenazarnos o inclusive concretar esa amenaza en ocasiones, que es enviar a la prisión a quienes no acepten que hay que vivir como una mayoría circunstancial quiere. Pero ese es otro debate. Entiendo el valor simbólico y el link que hay entre este tema con el de la regulación o el de la legalización de la marihuana. Pero hoy mejoramos un derecho que es el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía personal, a planificar nuestra propia vida con libertad. Es importante también, está vinculado a eso. Es un debate que queremos y merecemos dar con la misma calidad que lo hicimos en la legislatura. Estamos más cerca, pero es un debate que depende de quienes legislan a nivel nacional. Alperín, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches.
Un placer, que tengan ustedes buenas noches también. Hasta luego. Varias definiciones las que se dieron en el día de hoy con respecto a esta reglamentación del uso de cannabis para la medicina, para el uso medicinal. Principalmente lo primero políticamente, que cuando realmente hay un trabajo en conjunto en pos de la salud pública o para lograr cosas en beneficio de la sociedad, esto demostró que se puede, que realmente pueden avanzar. Y lo que mencionaba recién el legislador era de cómo elevar la vara siempre para ir un poco más adelante. La segunda cuestión que me quedo por parte de lo que dijo el legislador en la entrevista es esta circunstancia en la que hay que ponderar la importancia que tiene para la sociedad y volver a derribar prejuicios en algún punto, abriendo un poco la puerta también para otro tipo de usos. Pero avanzar un poco en este sentido. Sí, tampoco hay que olvidar nunca que, según la Constitución Nacional, lo que uno haga dentro de sus cuatro paredes no es algo que pueda ser regulado por el Estado, siempre y cuando no le haga daños a terceros, ¿no? Esto con el autocultivo hay como un gris que va a empujar, quieran o no quieran, a una regulación en algún momento, porque si tenés permitido el autocultivo y al mismo tiempo la Constitución te avala que dentro de tu casa puedas hacer cualquier cosa, mientras no molestes siempre la clave es no afectar los derechos de otras personas. Vamos a hablar con Carlos Damín, que es médico toxicólogo. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, en principio conocer la parte de aquellas personas que realmente necesitaban de esta reglamentación para uso medicinal del cannabis. Si usted nos puede contar cuáles son aquellas enfermedades o dolencias que esto podría llegar a reparar. Bueno, acá hay una lista clara que tiene evidencia científica donde la marihuana o el cannabis terapéutico es realmente efectivo, como puede ser algún tipo de epilepsias, donde el tratamiento es refractario a otro tipo de anticonvulsivantes. Y después hay un grupo muy grande de patologías, de enfermedades que tienen alguna evidente confirmación o evidencia científica sobre su efectividad. Por ejemplo, es un muy buen acompañante de otros analgésicos en algunas patologías de mucho dolor, sirve para algún otro tipo de enfermedades neurológicas, tiene para la espasticidad en algunos otros trastornos que son trastornos del movimiento, también es efectivo. Ha sido demostrado desde hace mucho tiempo que es efectivo para las enfermedades que cursan con muchos vómitos, o, por ejemplo, en algunas enfermedades terminales, como algunos cánceres, donde el tratamiento produce muchos vómitos, el cannabis terapéutico puede ser útil junto con otros medicamentos. Así que, digamos que puede ser útil en muchas situaciones, pero me parece importante recordar que no es una panacea, tiene indicaciones precisas, no es que se lo puede usar para cualquier cosa. Uno a veces escucha que gente con trastorno del sueño toma cannabis, gente que tiene trastornos digestivos toma cannabis, o gente que tiene... No, es importante eso porque además, como cualquier medicamento de uso cotidiano, incluso los medicamentos de venta libre, tiene efectos secundarios y efectos adversos, aparte de los efectos buscados y que están demostradamente que son efectivos. ¿Y entonces, cuáles serían? Bueno, es decir, trastornos del sueño, produce hipersomnia, es decir, produce un aumento en un lentecimiento en las manifestaciones, por lo tanto la gente que está bajo el uso del cannabis terapéutico no debería conducir un vehículo, no debería conducir maquinarias o utilizar maquinarias demasiado sensibles en el caso de un trabajador. Es decir, tiene otras situaciones y efectos que deben ser observados claramente por un médico que lo indique, ¿no? Más temprano mencionábamos que esta discusión llega un poco tarde a la Argentina, ¿no? Que se venía insistiendo y la reglamentación llega ahora. ¿Por qué usted cree o analiza o sabe de por qué se retrasó tanto? Se retrasó tanto probablemente porque en nuestra sociedad, y hoy de alguna manera podríamos decir que gran parte de la sociedad argentina se vio sorprendida con la ley de la ciudad y con el nuevo decreto reglamentario del gobierno nacional.
no crea que tiene una gran adhesión el autocultivo, claro, por ejemplo. Entonces, si bien yo en lo personal me parece que es bueno esto, porque la ley que se había hecho a nivel nacional se había quedado como medio camino con este tema. La ley de la ciudad que se aprobó en estos días vino también a zanjar esto, pero bueno, hay cosas que hay veces que en la sociedad argentina se van instalando, o que las leyes se van instalando por delante de lo que la gente cree, y hay mucho prejuicio al respecto. Pero bueno, me parece que bienvenida, debemos estar contentos con esto que ocurrió en el día de la fecha. Entiendo, Nico. Sí, doctor, ¿cuál es la diferencia entre consumir marihuana y el aceite de cannabis en sí? Bueno, mire, yo le agradezco infinitamente la pregunta, porque usted sabe que durante muchísimos años esta discusión se dio para otra sustancia, que es la morfina. Hoy, cuando alguien tiene un dolor muy importante, cuando alguien tiene un ser querido con una enfermedad muy grave y le dan morfina, uno sabe que la morfina es casi una bendición. Usted sabe que la morfina sale de una planta que es el opio. Hubo una guerra en la China contra Inglaterra por el opio hace 200 años, y durante muchísimos años se discutió la aprobación del uso de la morfina, porque como provenía de una planta que se usaba con fines adictivos o con fines recreativos, ¿cómo íbamos a utilizarla como medicamentos? Exactamente lo mismo ocurrió con la marihuana. Una cosa muy distinta es el fumar marihuana, que es una planta que tiene alrededor de 400 productos químicos que corren por su savia en la planta, y otra cosa es usar el cannabis terapéutico, cannabis medicinal, que es uno o dos de los componentes de la planta. Por lo tanto, el uso recreativo de marihuana no tiene absolutamente nada que ver con uno de los componentes de la planta que es utilizado como medicamento. Claro. Y además es de esperar que, como es un medicamento que va a ser aprobado por nuestra agencia sanitaria, la ADMAT, entonces va a ser un medicamento que va a tener controles y uno va a saber qué es lo que utiliza. Porque una cosa es comprar en una farmacia un medicamento que contenga cannabis terapéutico y que se sabe exactamente qué concentración tiene y qué es lo que tiene, y otra cosa es comprar por internet algo que no sabemos qué concentración tiene ni quién lo hizo, y que como no está autorizado no tiene ningún tipo de control por la autoridad sanitaria o por el Ministerio de Salud. La importancia Esto de la ahora regulación lo cambia claramente, y entonces podemos decir, una cosa es fumar marihuana, que no tiene absolutamente nada que ver con usar como medicamento un componente de la marihuana, y además debemos recordar, fumar marihuana tiene muchos efectos dañinos para la salud. Desde el hecho de fumar simplemente por la combustión, por el humo, y además de todos los componentes que se incorporan, y otra cosa distinta es usar bajo un tratamiento con una indicación médica un medicamento que proviene de la planta de marihuana, como es el cannabis terapéutico. Giselle, ¿qué tal, doctor? ¿Qué pasa si los médicos, por este prejuicio que usted dice y por este rechazo que se tiene todavía sobre el cannabis, no quieren recetar? El paciente está atado a la voluntad del médico en este caso. Usted sabe que los médicos debemos estudiar en forma permanente y sostenida, lo que los médicos llamamos la enseñanza médica continua. Bueno, necesitamos educar, necesitamos capacitar, necesitamos que desde el Ministerio de Salud, que va a crear un consejo, la ley lo dice claramente y el decreto reglamentario habla de un consejo consultivo, tendrán que hacer programas de capacitación a los médicos para que los médicos sepan, conozcan, entiendan a aquellos que tienen prejuicios, y somos otros argentinos más, los médicos que vivimos acá, así que sí, los tenemos y habrá que trabajar con ellos para poder derribarlos. Nos va a llevar un tiempo probablemente, pero seguramente lo vamos a lograr. Doctor, gracias por atendernos. Un gusto, gracias a ustedes. Bueno, la verdad que uno aprende varias cosas cuando se empieza a avanzar en diferentes reglamentaciones en la Argentina, principalmente por la necesidad que tienen algunos sectores. El médico recién lo mencionaba bien, y hacía esta cuestión tan específica de una cosa es la recreación y otra cosa es usar una planta para su uso terapéutico que puede ayudar a las dolencias de la gente.
No, y que antecedentes hay miles. Él mencionó el del opio, por ejemplo, ¿no? También Sí, también la está la discusión hoja... que se dio hace 200 años, dijo, Sí. es verdad, Nico. También está la hoja de coca en el norte que es utilizado y con fines terapéuticos también para eliminar los efectos de la altura para muchas personas. Y no seamos ingenuos también, ¿eh? A mí me resultó muy interesante todo lo que mencionaba Facundo al respecto de este beneficio de inversión que puede llegar a tener al país. Lógicamente. Recordanos los números. Sí, y un dato sobre todo a nivel global, se calcula que son 260 millones las personas que pueden utilizar este producto como justamente medicina. Si hacemos una regla de 3 simple, porque datos oficiales en la Argentina no hay, se estima que 2 millones de argentinos pueden acceder a este producto. Es un mercado más que interesante tanto para las empresas que quieran invertir como desarrollar el negocio aquí. Igual estaría bueno que se dé el debate en algún momento Siempre, sobre para mí abre la la ley puerta, de yo ya lo recreación, dije, porque como decía Tengo que cerrar, Galperín, Gise. ¿no? Nos vamos mañana 20:30 con las noticias. Los espero a las 22 el análisis aquí en Hoy Nos Toca en la programación